una costumbre, es como que uno se siente cómodo a cierto lugar y ya cuando se siente en otro como que ya no se siente tan cómodo. Y cada uno de nosotros tenemos distintas costumbres. Eh, Me acuerdo con mi esposa que cuando preparaba una cazuela y ella la prepara, toma todas las cosas y la echa al mismo tiempo. Yo cuando preparo una cazuela, la sofrío, hago un sofrito y pesco el pollo o la carne y la sofrío primero y después voy echando las otras cosas. Y algunas las echo bien al final porque me gusta que quede muy cocida. Y si le voy a echar una verdura, eso lo echo ya cuando apague el fuego. Un poquito de espinaca. Todos tenemos costumbres distintas, ¿no es cierto? Todos estaban pensando en cómo preparan ustedes la cazuela. ¿Por qué? Porque las costumbres marcan nuestra vida, las costumbres a veces nos dan seguridad, ¿ya? Y la costumbre es un hábito que estamos repitiendo. El asunto que hay problemas que a veces tenemos malas costumbres y a veces tenemos buenas costumbres. Y tenemos que aprender a identificar eso. Y hoy día vamos a hablar sobre alguien que tenía una costumbre que le afectó cuando se acercó a Jesús. Y vamos a ver la palabra de Dios en Mateo capítulo 15 y le puse por título a este mensaje a la manera de Dios. No a nuestra manera, no a mi manera, como dice la canción, sino a la manera de Dios. Que como cristianos tenemos que aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. Y vamos a ir a Mateo capítulo 15. No dije Mateo, ¿no es cierto? Yo había abierto la Biblia en Lucas. No, es Mateo. Vamos a leer los primeros 11 versículos solamente. Dice así la palabra del Señor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, necesitamos de ti. Hay tantas cosas que no entendemos, que son tan difíciles de comprender, de aceptar y de vivirlas, Señor. Por eso te pedimos, papá, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra para poder rendir completamente nuestra vida a ti. Hemos cantado que nos rendimos a ti. Hemos cantado que seguimos y no vamos a volver atrás. Pero más también necesitamos que esta vida refleje esa canción. Que nuestras vidas refleje esa canción. Entonces, Señor, que tu palabra nos golpee firme. No hemos rendido, Señor. Di lo que tú quieras. Te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Saben que al principio aparece, fíjense en el primer versículo, dice que ciertos escribas y fariseos se unieron para ir a guerrear con Jesús. Ya está el último año de Jesús. Es el tiempo de la Pascua, más o menos, después de la Pascua por ahí.
y Jesús no subió a Jerusalén. De seguro, lo que dicen los comentaristas, yo pienso lo mismo, que estaban esperando que Jesús subiera a Jerusalén para rebatirle, para pelear con él, para discutir, para desacreditarlo, y Jesús no subió a Jerusalén. Entonces, los escribas y los fariseos viajaron 150 kilómetros. 150 kilómetros. No, ni siquiera tenían Transantiago. Yo creo que ellos felices con el Transantiago. No, tenían camello y piececito, nada más, y pies. Caminaban o andaban en camello o no sé, en burro. Y caminaron y atravesaron 150 kilómetros los escribas y los fariseos. ¿Para qué? Para hacer una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que hicieron? Viajar 150 kilómetros para preguntar ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Para mí es como, no sé cómo explicarlo, cómo expresarlo. ¿Saben que a mí me da la impresión que cuando llegaron donde estaba Jesús y querían rebatir a Jesús, estaban tratando de escuchar lo que Jesús decía, estaban tratando de escuchar su enseñanza para poder rebatirle, pero vieron algo. ¿Qué es lo que vieron? Vieron que sus discípulos se estaban comiendo sin lavarse las manos. Y fue tanto de seguro lo que les molestó eso, lo que les afectó. ¿Por qué? Porque en su mente no cabía que comieran sin lavarse las manos. Este primer punto le puse a mi manera, a la manera nuestra. Porque estos hombres no se aguantaron, le dijeron: Jesús, pero ¿cómo? Si tú eres un hombre religioso, no le enseñas a tus discípulos a que coman con las manos limpias. Porque lo que están haciendo aquí, esto no es algo higiénico. Ellos no están discutiendo con Jesús por un asunto higiénico. Sí, por supuesto que lavarse las manos era algo bueno, sobre todo en esa época. Lo que estaba pasando es que era algo ritual. Ellos tenían el ritual de lavarse las manos, incluso algunos se lavaban las manos al comenzar, durante la comida y al terminar. Incluso algunos decían que se lavaban las manos porque cuando estaban en contacto con cualquier cosa se pegaban demonios en las manos y que cuando comían se tragaban los demonios. Entonces, ritualmente ellos era imposible, ¿cómo no se lavaron las manos? Entonces viajaron 150 kilómetros, se enfrentaron a Jesús y cuando se enfrentan a Jesús sucede algo que les molesta, que les incomoda, que no lo entienden. Los discípulos no se lavan las manos. Y eso es lo que a veces nos sucede. No sé, usted le ha pasado alguna vez cuando ha llegado a casa y ha llegado con los pies sucios. A mí me pasaba y pasaba con mis pies mojados, había llovido. ¿Y qué me pasaba cuando yo entraba a la casa con los pies mojados? ¿Qué me decían? Los que se rieron les pasaba lo mismo que a mí. Sí, era un reto, pero ¿cómo? ¿Cómo te le ocurre pasar con los pies mojados? Sácate los zapatos. Para mí, ¿cómo sacarme los zapatos si tengo frío en los pies? Mejor me saco los zapatos adentro. Sácate los zapatos afuera. Cada uno tiene un esquema mental cómo las cosas se tienen que hacer. Si yo le pregunto a alguien un plato de comida, como dije al principio, quizás aquí vamos a encontrar 3, 4, 5, 6 recetas distintas. Porque cada uno tiene una forma de hacer las cosas. Y esa forma de hacer las cosas es la forma que nos enseñaron en la casa, la forma que nos enseñaron inconscientemente en el colegio, nuestros amigos, las cosas que tuvimos que pasar, las cosas que tuvimos que enfrentar, las cosas que tuvimos que inclusive tuvimos que sufrir. Y nos lleva a hacer las cosas de una manera que es la manera que a nosotros nos caracteriza. Hay gente, por ejemplo, que le gusta llegar muy temprano al trabajo
Otro que le gusta llegar tarde. A ver, ¿quién llega aquí media hora tarde al trabajo? ¿Nadie? Ah, ya. Entonces, ¿por qué llega a la iglesia media hora tarde? Ya, después conversamos sobre eso. Entonces hay una característica que nos marca, y esa es la forma de hacer las cosas. El problema es que Dios tiene una forma para nosotros para hacer las cosas. Estos hombres se estaban oponiendo a Jesús por algo tan sencillo, porque estaban rompiendo la tradición que ellos tenían. Y saben que a veces las tradiciones son mucho más fuertes que la palabra de Dios. Tenemos la costumbre de hacer tal cosa. Y como tenemos la costumbre de hacer tal cosa, no, es que yo no. ¿Se imaginan que cambiemos el culto para la tarde? Digamos, no, es que como llega mucho atrasado, entonces vamos a cambiar la reunión, la vamos a cambiar para la tarde. Entonces muchos van a decir, pero es que yo tengo la costumbre de venir en la mañana y les va a costar. Cuando yo me enfrento a la Biblia y empiezo a leer la Biblia, me doy cuenta que hay cosas que la palabra de Dios me está hablando que son distintas a las que yo hago. Cuando yo me encontré con la palabra que me decía que tenía que perdonar y tenía que amar a mi enemigo, yo no lo entendía. Sinceramente, las primeras veces que lo leí, no lo entendía. ¿Cómo yo voy a amar a mi enemigo? Yo había sufrido bullying cuando niño. Entonces yo decía, ¿cómo yo voy a amar a los que me hicieron bullying, a los que me pegaron, a los que se burlaron de mí, a los que me dejaron en ridículo? Yo no puedo hacerlo. ¿Cómo yo voy a amar a los que me atacaron cuando yo era niño? Pero la palabra de Dios dice las cosas por un propósito. Y cuando nosotros tratamos de hacer las cosas a nuestra manera y tratamos de marcar lo que nosotros queremos, la palabra de Dios deja de tener una vida en nosotros y no nos bendice. Pero cuando nos rendimos, como decía la canción, y tomamos la palabra de Dios, empieza a dar vida en nosotros y empezamos a entenderla y nos empezamos a tener gusto. Para mí las primeras personas que perdoné, me asombré. Cómo Dios podía sacar el rencor de mi corazón y sacar el rencor y después colocarme amor por esas personas. ¿Y por qué? Porque su palabra lo dice. Él es fiel y su palabra es verdadera y se cumple. Estos hombres estaban enceguecidos. Imagínense preocuparse de algo tan pequeño. El problema, ¿saben?, es que las cosas se arraigan en nuestra mente y se producen unos esquemas mentales que son muy difíciles de cambiar. No sé, usted ha discutido con alguien de su familia ha discutido con alguien de su familia y usted le dice, no, que esto es así, y la otra dice que no, y usted no entiende cómo la otra persona piensa de esa forma. Y la otra persona dice, no entiendo cómo ella piensa así. Y saben que hay un pasaje muy bueno. Por favor, miren, fíjense un versículo de 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. A mí me encanta este versículo. Y yo lo había escuchado varias veces. Lo he escuchado varias veces cuando yo iba a la iglesia a acompañar a mi papá y la gente lo repetía, este versículo lo repetía mucho. Dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y cuando me recitaban este versículo y lo leían, ¿saben lo que yo me imaginaba? Me imaginaba al diablo construyendo un castillo alrededor mío. Y que Dios venía y derribaba ese castillo y que el castillo que el diablo había levantado para que no llegara la bendición a mí, se venía abajo. Y me imaginaba algo tremendo, grande. Pero cuando leí el siguiente versículo, me di cuenta de un detalle.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, si yo leo el siguiente versículo, me doy cuenta que esas fortalezas poderosas o esa fortaleza, ¿qué dice ahí? ¿Qué son? Son argumentos, son conocimiento. Esa fortaleza está ¿en dónde? Dentro de nuestra mente. Y Pablo está diciendo, Dios puede derribar esa fortaleza que están en la mente de las personas que tienen las cosas demasiado marcadas, que tienen fortalezas mentales, que tienen esquemas mentales rígidos, y Dios puede derribar esa fortaleza para que sus pensamientos sean sometidos a la obediencia de Cristo Jesús. Al principio el hermano leyó un pasaje y veíamos lo difícil que es servir a Cristo. Y es verdad. Lo genial es que no lo hacemos solo. Es el Espíritu Santo. Y como es el Espíritu Santo obrando en nosotros, Él puede tomar nuestra forma de pensar y la puede cambiar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer lo que nosotros queremos, lo que nosotros decimos, lo que a nosotros nos gusta. Y cuando llegamos al cristianismo, ya no es a nuestra manera. Ya no es a mi manera, ya no es a su manera, es a la manera de Cristo. Y eso es lo que tenemos que ver. A la manera de Dios. Siguiente versículo, versículo 15 de 3 de Mateo. Porque Jesús le responde. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Estos hombres le estaban reclamando a Jesús que los discípulos no se lavaban las manos, y estos hombres quebrantaban el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque tenían como mandamiento honrar a padre y madre y tenían que preocuparse de ellos. Tenían que preocuparse en su vejez. Era por ley una preocupación, era importante preocuparse de sus padres. Entonces ellos inventaron algo. Inventaron que cuando el papá le pidiera ayuda o la mamá le pidiera ayuda, ellos dijeran, no, es que todo lo que tengo es ofrenda a Dios. Y cuando decían eso, tenían el derecho a no gastar ni un peso en ayudar a sus padres, en ayudar a su madre, y podían ellos quedarse con su dinero, porque según su promesa era que algún día, no era inmediato, algún día de ese dinero iban a sacar para Dios. Entonces Jesús le dice aquí, mira, ustedes están quebrantando el mandamiento de Dios. Y muchas veces nosotros quebrantamos los mandamientos de Dios. Quebrantamos los mandamientos de Dios cuando yo decido hablar a espaldas de mi hermano y hablar más de él. Estoy quebrantando el mandamiento de Dios. Quebrantamos el mandamiento de Dios cuando yo decido mentir y mentir a las personas que están más cerca nuestro. Quebrantamos el mandamiento de Dios cuando tenemos una responsabilidad como esposo o como esposa y no las cumplimos. Quebrantamos los mandamientos de Dios cada vez que nosotros desobedecemos. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Quiere que nuestro corazón se vuelva a Él, para que dejemos de quebrantar sus mandamientos. ¿Y por qué quebrantamos los mandamientos? ¿Qué creen? ¿Por qué quebrantamos los mandamientos? Hay muchos motivos. ¿Por qué quebrantamos los mandamientos de Dios? Porque leímos la Biblia y podría haber, yo escogí algunos motivos. Porque a veces los encontramos muy difíciles. Yo cuando estudié en el seminario, en el Sermón del Monte, algunos comentaristas
decían que el sermón del monte era para vivirlo en el cielo, y a mí me impactó. ¿Por qué? Porque lo encontraba muy difícil. Es decir, que eran poquitos, pero eran un par de comentaristas que pensaban eso. Ellos no creían en el poder del Espíritu Santo, porque a través del poder del Espíritu Santo yo puedo obedecer la palabra de Dios. Solo yo no puedo, pero a través del Espíritu Santo sí puedo. ¿Y qué es lo que...? Mire, por favor, vamos a Juan. Muy relacionado con lo que decía nuestro hermano. En Juan capítulo 12, ¿es difícil algunos mandamientos? Sí, es difícil algunos mandamientos de Dios. Pero cuando nos enfrentamos a un mandamiento difícil, cuando Dios nos dice tienes que levantarte a las 10 de la madrugada para llegar a las 11 al culto, aunque sea muy difícil, Juan 12:24 dice: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Sencillito, solamente Jesús nos pide que morir. Solamente eso nos pide. ¿Qué nos pide de nosotros? Todo, solamente todo. A veces pensamos que si hacemos eso vamos a perder nuestra vida, vamos a perder nuestra independencia, vamos a perder hacer lo que me gusta. Y estamos muy errados, porque Jesús dice que cuando nosotros entreguemos la vida vamos a encontrar la verdadera vida. Porque nuestra verdadera vida está escondida en Jesús. Y tenemos que morir para ir a buscarla. Y vamos a encontrar la verdadera vida por la cual Dios nos hizo. Y ahí vamos a encontrar un gozo que para el mundo es inexplicable, pero hay que morir. ¿Por qué desobedecemos a Dios? Porque a veces lo encontramos difícil. ¿Por qué desobedecemos a Dios? Porque no nos gusta lo que Dios nos dice. ¿Qué pasó con el joven rico? Tremendo joven, impresionante. Cuando da su característica de todo lo que hacía, Jesús le pregunta, ¿hace esto? No, si yo lo hago de joven. Un joven intachable, pero le faltaba algo. Y Jesús, amándolo, le dice, si quieres ser perfecto, ve y dalo todo. Todo. Y no le gustó. ¿Por qué dice la Biblia? Porque era rico. Pero no le gustó porque su corazón estaba en el dinero. Otra persona le puede pedir otra cosa. Y cuando nuestro corazón está en las cosas que son efímeras, que van a morir, que van a ser destruidas, Dios no quiere que nosotros pongamos nuestro corazón ahí. Porque cuando estas cosas sean destruidas, vamos a ser decepcionados. ¿Por qué desobedecemos a Dios? ¿Por qué no queremos hacer las cosas a la manera de Dios? Porque a veces no nos gusta, como el joven rico. Pero también a veces porque lo encontramos absurdo. Disculpe que sea tan sincero, pero si alguien me dice, no, ahora sí, pero antes no. Si alguien me hubiera dicho, anda y pon la mejilla izquierda que te pegó en la derecha, yo creo que no alcanza a tocarme la derecha. No, nunca tanto, nunca tanto. Pero tuve alguna anotación en la enseñanza media Parece absurdo, pero Jesús lo vivió. Y Jesús lo encarnó, nos dio el ejemplo. ¿Se imaginan cuando Josué lo ponen al mando de tremendo ejército, de tremenda nación? Ya vamos a atacar nuestra primera ciudad. Bien, Josué, ya, vamos a hacer el primer ataque, ya. Y Dios le dice, ya, lo que tienes que hacer es ir y rodear la ciudad.
durante 7 días. Y al último día das tantas vueltas y gritan, y cuando gritan se caen los muros. Pero ¿cómo vamos a hacerlo así? Se fome, po. Mejor peleemos, mandamos batallones, después tiramos rocas, después la flecha. Absurdo. Y muchas veces cuando Dios nos manda pareciera que es absurdo. Porque Dios nos pide que seamos perfectos. Y pareciera que cuando Dios nos dice ser perfecto, como mi Padre que está en los cielos es perfecto, pareciera absurdo, pero no es absurdo, porque nuestra meta tiene que ser perfecto. Y tenemos que buscar día a día qué es lo que no está perfecto en nosotros. Mire lo que dice Pablo en Efesios 5:3. Dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Amén. Yo creo que muchos no tenemos estos pecados. Pero después dice 5:4. Efesios 5:4. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, haya una actitud de agradecimiento a Dios. Es decir, que ¿cómo a Dios le va a importar un chiste si no fue un chiste tan picante? Sí, a Dios le importa. No es absurdo. No es absurdo que me cuide en qué conversar. No es absurdo que me cuide en cómo yo trato a mi hermano. No es absurdo que yo me cuide y no diga sobrenombre. No, no es absurdo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos perfectos. Entonces a veces desobedecemos y no queremos hacer las cosas como Dios las quiere hacer. ¿Por qué? Porque tenemos distintos puntos de vista. Y uno de los puntos de vista es: no obedecemos a Dios porque no queremos, ¿no? A mí me impactó Jeremías, parece que el otro día les conté. Me impactó como Jeremías estuvo 40 años diciéndole: ya arrepiéntanse, no hagan esto, porque si no los van a venir a atacar, los van a destruir todo y se los van a llevar como esclavos. No lo hagan. Llegaron y vinieron a invadirlo. Dijo Jeremías: ya, lo que tienen que hacer ustedes es entregarse al enemigo, porque Dios ya decretó la sentencia. Entonces entréguense y se los van a llevar y no los van a matar. No obedecieron. Después se rebelaron. Le dijo: ya, quédense en paz, no hagan nada. Se rebelaron contra los que estaban ahí y quedó un grupito pequeño. Y ese grupito pequeño, que era los que se habían arrancado, fueron con Jeremías y le dijeron: Jeremías, todo lo que tú dijiste se cumplió. Estos 40 años, todo lo que dijiste, paso a paso, todo se cumplió. Entonces anda y pregúntele a Dios por nosotros. Queremos obedecer a Dios, queremos hacer lo que Dios nos pide. Por favor, dile a Dios que nos diga qué tenemos que hacer. Y Jeremías le dice: ya, denme unos días, voy a orar a Dios y les voy a preguntar. Y después los llama, se junta con ellos y les dice: ¿saben qué Dios les dice? Quédense aquí, no les va a pasar nada. Dios está arrepentido de tanto castigo que le ha mandado. Van a prosperar, quédense en esta tierra, no se preocupen por el enemigo que es tan poderoso, porque no le va a hacer nada. Y no vayan a Egipto, quédense aquí y no vayan a Egipto, porque si van a Egipto, Dios los va a perseguir con la muerte de ese lugar. Pregunta: ¿qué hicieron? Somos así. Mejor no voy a contar cuando mi esposa me dice: no hagas eso. No sé por qué siempre chuntan tanto las mujeres. Me molesta el sexto, séptimo y octavo sentido que ellos tienen. Ya, eso es para otro día. Entonces, Dios quiere hacer las cosas a su manera porque es Dios. Y nosotros tenemos que someternos. ¿Por qué? Porque Él le pertenece a nuestra vida. Él nos compró a precio de sangre. Él perdonó nuestros pecados. Él nos regaló la vida eterna. Él nos ama. ¿Usted ama a su hijo? ¿Ama a su esposo? No, así no se escucha ninguno. Ya, yo sé que igual lo aman, aunque le cuesta decirlo en público ya. Como usted ama a una persona,
nunca va a querer desearle mal. Nunca va a querer hacerle daño cuando usted ama a una persona, cuando amamos verdaderamente a una persona. Y Dios lo ama a usted y me ama a mí. Y siempre va a querer lo mejor para nosotros, aunque a veces no lo entendamos. Aunque a veces parezca algo como medio extraño, pero Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Confiemos en Él. Dejemos que las cosas sean hechas a su manera. Tercer punto. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo yo obedezco a Dios? ¿Cómo me someto a Dios? ¿Cómo dejo que Dios haga las cosas a su manera? Jesús lo dice. ¿Cuál es el problema de esta gente? ¿Cuál es el problema de estos que estaban pidiendo que se lavaran las manitos? Que les gustaban los rituales, que les gustaba que las cosas llamativas se hicieran. Jesús lo explica y lo deja más claro en los versículos que están más adelante. Pero veamos cómo Jesús es muy suave y muy cortés para hablar con ellos. Les dice en el Mateo 15:7. Es muy delicado para explicarle esta lección práctica. Les dice solamente: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Cuál es el problema de esas personas? Jesús le está citando Isaías. Y lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando estaba Isaías, se cumple con esas palabras porque la gente era así. Pero en el tiempo de Jesús, también había gente así. Entonces lo que Jesús le dice a través de las palabras de Isaías se cumple porque había gente así. Y hoy día estamos leyendo un trozo de Isaías. Y a veces nosotros también cumplimos esa palabra. ¿Por qué? Porque nos transformamos como hipócritas. Disculpe, yo no voy a decir que usted es hipócrita, pero yo tengo que decirle que yo sí, a veces soy hipócrita. Y tengo que pedirle perdón al Señor. El predicar la palabra es un desafío súper grande porque hay veces que predico cosas con las cuales estoy luchando y me siento un hipócrita. Y solamente el perdón de Jesús, la misericordia de Dios, me hace sentir que Él me ha perdonado y me da la posibilidad de pararme aquí adelante. Pero el Señor no quiere que seamos hipócritas. Por eso nos da de su Espíritu Santo, para que nos podamos arrepentir. Cuando nos arrepentimos, le pedimos perdón, dejamos de ser hipócritas. Dejamos de mostrar una imagen que es falsa. Dejamos de mostrar algo que no es real. Y vivimos como si tenemos que vivir. Somos pecadores, pero Cristo nos ha santificado. Y quiere que luchemos y busquemos la santidad hasta que Él vuelva por nosotros. Es muy fácil dejar de ser hipócrita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para dejar de ser hipócrita? Jesús lo muestra en capítulo 15, más adelante, versículos 18 y 19. Jesús dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterio, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Para dejar de ser hipócritas, debemos examinar nuestro corazón o pedirle a Dios que Él examine mi corazón y me diga: Señor, ¿qué es lo que sucede en mí? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué me sucede esto? ¿Qué propósito tú tienes en mi vida? Señor, yo quiero alabarte, yo quiero darte gracias, quiero levantar manos santas. Pero a veces me da vergüenza levantar manos santas, porque no son muy santas. Entonces necesitamos la unción del Espíritu Santo, el toque del Espíritu Santo, el cual nosotros tenemos para que Dios nos revele lo que está en el corazón,
porque del corazón sale todo. Obviamente que ustedes saben que no es literal, es de nuestro pensamiento, de nuestra mente. Pero la Biblia habla que el corazón es el centro de nuestro ser. También nos habla que es el lugar donde está Dios morando. Lo que quiere decir Señor Jesús, que tenemos que preocuparnos mucho de lo que está dentro de nosotros y no tanto de lo que está afuera. Lo que está fuera de nosotros da una imagen. Es verdad, cuando uno va a una oficina importante va a tener que arreglarse un poquito más. Estamos en Chile. Pero no tiene que desvivirse por eso. Hay que ser sabio, hay que ser prudente, sí, pero no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Lo que está dentro de nuestro ser, porque eso va a ser lo que me contamina. Si yo dejo que mi corazón aloje en cosas que no son agradables a Dios, mi corazón va a contaminar mi cuerpo, mi corazón va a contaminar mi hablar, mi corazón va a contaminar mis ojos. Y eso es lo que Dios no quiere. ¿Qué tenemos que hacer? Examinar nuestro corazón. Y cuando Dios examine nuestro corazón y nos muestre una raíz de amargura o quizá otras raíces, no quiero mencionar muchas, pero cuando Dios muestre nuestro pecado, cuando Él nos enfrente y nos diga, este es tu pecado, esto es lo que está pasando, que yo quiero que tú saques, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Lo primero que viene el arrepentimiento. Primera de Juan 9, ¿qué dice? Primera de Juan 1:9. ¿Ya? Estoy medio sordo. ¿Alguien decírmelo fuerte? Ya, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero a mí me encanta el 8. Stop. ¿Sí qué? Si decimos que no tenemos pecado, ¿usted le ha pasado alguna vez y ha dicho, no, yo no tengo ningún pecado? No lo decimos eso, ¿no es cierto? Pero alguna vez nos hemos arrodillado a orar y hemos estado orando, Señor, por favor, bendíceme con esto, ayúdame con esto, bendice este otro aquí, allá, y empezamos, Señor, y dame esto, y Señor, acuérdate de aquello, y terminamos de orar. Lloramos por todo menos por el perdón de nuestros pecados. Esa oración le dijimos al Señor, yo no tengo pecado, Señor. Es que los de allá sí que son pecadores, pero yo no. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cada vez que oramos, Señor, muéstrame mi pecado. Yo no lo veo. Yo tengo que ser sincero. Cuando a veces he tenido problemas, conflictos con mi esposa, no he visto mis pecados. Dios ha tenido que revelarlo. Yo la otra vez les conté que una vez estaba seguro que toda la culpa era de mi esposa. Y se los digo en serio, lo creía. Hasta que el Espíritu Santo me reveló que no era así. Y tuvo que hacer un milagro el Espíritu Santo porque mi cabeza era dura y mi corazón soberbio. Y solamente a través del poder del Espíritu Santo me pudo revelar y mostrar mi maldad. Entonces, cuando nosotros oremos y empecemos a pedirle perdón a Dios por nuestro pecado, nombre el pecado. Porque si no puede nombrar ninguno, pídele al Señor que se lo revele. Y cuando Dios se lo revele, arrepiéntase. Porque necesitamos arrepentirnos. Porque ahí el Señor va a ir limpiando nuestro interior, va a ir limpiando nuestro corazón. ¿Cómo lo va a limpiar? A través del perdón
Y después, ¿cómo lo vamos a mantener limpio? Porque hay que mantener limpio nuestro corazón. Efesios 4:23. Y renovaos el espíritu de vuestra mente. Lo que Dios está diciendo, renueven lo que tienen en su mente. ¿Se acuerda de los esquemas mentales? Que se nos hace muy difícil. Se imagina que el pastor le diga, ¿saben qué? Nos vamos a juntar a estudiar la Biblia los domingos a las 4 de la tarde. ¿Cómo se le ocurre al pastor decir el domingo a las 4 de la tarde? Yo nunca he ido a la iglesia el domingo a las 4. Tengo mi familia, tengo un esquema mental. No, tranquilo, no le voy a decir, porque a mí también me gusta estar con mi familia. Pero nos juntamos los martes, voy a pasar el aviso. El martes a las 8. Renovar la mente. ¿Cómo renuevo la mente? Voy colocando palabra de Dios, 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 palabra de Dios. Cuando yo era muy jovencito, decía mucha grosería. Entonces cuando me pegaba un martillazo en la mano, ¿qué me pasaba? ¿Qué salía por mi boca? Grosería. Porque estaba lleno de grosería. ¿De qué tenemos que llenarnos? De la palabra de Dios. Y llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios. Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo yo no pego contra Dios? Por cuando yo guardo la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que leímos 2 de Corintios? Y hablamos de las fortalezas mentales. Los que estaban hablando en contra de Pablo en ese momento eran gente que tenía tradiciones, que querían que todas las siguieran, todos tienen que seguir las mismas tradiciones que tengo yo. Esquema mental. Y no se daban cuenta que estaban mal. No se daban cuenta de su pecado. Y lo más terrible es cuando nosotros nos damos cuenta de nuestro pecado. Estamos ciegos a nuestro pecado y Dios nos dice, hay que hacer las cosas de esta manera. Hazlo así, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo para ti. Yo te amo y quiero lo mejor para ti, pero tienes que hacerlo de esta manera. Entiéndeme. Ten fe en mí, hazlo. Y no nos damos cuenta. Y estamos ciegos. ¿Y saben qué puede ser lo peor que nos pase? Que vengamos a la iglesia, que nos abracemos, nos saludemos, que nos entreguemos amor y que estemos felices por la vida que llevamos, que estemos felices por todo lo que está pasando porque me está yendo bien y no nos demos cuenta que Jesús ya no está dentro de mi corazón. Por favor, busquen un versículo muy, muy conocido. Apocalipsis 3:20. Dice así el mensaje a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este mensaje está dirigido ¿a quién? ¿A un club social? ¿A una iglesia? ¿Ya? Y Jesús está golpeando. ¿Por qué está golpeando Jesús? ¿Dónde está? Afuera. ¿Y dónde quiere estar Él?
Por eso golpea. Hay veces que Él no está controlando nuestro corazón. ¿Y qué es lo que le dice Jesús a la iglesia? Dice, y escribe el ángel de la iglesia a la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, te botaré, te escupiré, te sacaré. Por no ser ni frío ni caliente, tibio. El que está frío, genial. ¿Sabe por qué el que está frío es genial? Porque el que está frío sabe que está mal. Y va a buscar a Dios para que Dios lo saque de ese estado, porque está frío. Y el que está frío, nosotros vamos y lo apoyamos, le decimos: hermano, salga adelante, luche, tenga fuerza, ya va a salir de esa condición. Y ese hermano se da cuenta que está mal porque está frío. Y cuando nosotros le hablamos, lo va a entender. ¿Por qué? Porque está frío. Y cuando nosotros le demos palabra de apoyo, de aliento, lo va a recibir y se va a alegrar. ¿Por qué? Porque está frío, porque sabe lo que lo necesita. El que está caliente, está lleno del Espíritu Santo, está lleno de la presencia de Dios, él está bien porque está luchando, está contra sus luchas personales, está buscando a Dios, y está caliente porque está lleno de la presencia de Dios, sabe que necesita de Dios, sabe que está así no por él, sino por Dios, y necesita más de Dios y busca más a Dios. Pero el que está tibio no se da cuenta. Y uno lo mira y ve algo en él, y uno le dice: hermano, hay que luchar. Pero si estoy bien, ¿por qué venía a decirme a mí? El tibio no se da cuenta, porque sabe que no es frío, pero no está como Dios quiere. Y el Señor dice que los va a vomitar. ¿Sabe por qué los va a vomitar? Porque Dios no nos llamó para que nosotros hiciéramos lo que nosotros queremos. Nos llamó para que hiciéramos lo que Él quiere. Porque para ser cristiano hay que entregarlo todo. Para ser discípulo hay que entregar la vida. Para encontrar la vida hay que perderla. Y cuando la perdamos, la vamos a encontrar. ¿Quiere entregar su vida a Jesús? ¿Quiere entregar su vida a Jesús? ¿Está seguro? ¿Quiere entregar su vida a Jesús? ¿Quiere entregarle el 100% su vida a Jesús? ¿Están seguros? Los que están diciendo amén, ¿están seguros? ¿Quiere entregar todo lo que usted habla a Jesús? ¿Quiere entregarle todo lo que usted piensa a Jesús? ¿Quiere entregarle todos sus bienes, toda su familia? ¿Quiere entregarle todo su cuerpo a Jesús? Si usted quiere hacerlo, pidámosle al Señor: yo también quiero hacerlo, porque yo quiero encontrar mi vida en Jesús. Oremos al Señor, incline su rostro.